Bueno, buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado por Jair Olivare, Nit Forero, Iván Titistar y mi persona, Chanti Olave. Pues el siguiente video se va a basar sobre el proyecto que nosotros usamos para implementar los análisis circuitos, pues basados en Arduinos, en específico pues para el tema de un semáforo. Entonces, bueno, como introducción al tema, estos trabajos se enfocan más que todo en el estudio de los circuitos eléctricos, pues que hoy en día están siendo muy importantes para todo el tema de la ingeniería y pues lo que es muchos temas de aplicaciones tecnológicas. Pues sobre todo en este documento nos vamos a basar en la analización de cómo se comportan la corriente y el voltaje en diferentes tipos de circuitos, pues donde se empieza desde una configuración básica hasta otro un poco más complejas. También se va a estudiar el tema de los circuitos resistivos, que son todos los que disparan ese tipo de energía, y pues los circuitos capacitivos, que tienen la capacidad de almacenar carga eléctrica, y pues también se habla todo el tema de circuitos mixtos, en donde pues se tiene ambos componentes en ambos lados. Y pues como objetivo principal, nuestro proyecto es comprender mejor el funcionamiento de todos estos componentes de los circuitos resistivos y todos los que vimos en nuestro tema teórico de clases, y pues cómo interactúa dentro de un sistema eléctrico. Entonces, pues se va a empezar con la explicación por parte de mis compañeros. Buen día. Bueno, en esta parte del trabajo se desarrolló el marco teórico, donde vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos, los componentes utilizados en la implementación del semáforo con el Arduino. Y para empezar, entonces es importante entender qué es un circuito eléctrico, donde viene siendo un conjunto de elementos conectados entre sí que permiten el paso de la corriente eléctrica para que funcionen correctamente. Debe existir un camino cerrado que permita el movimiento de las cargas eléctricas, donde si el circuito se interrumpe, la corriente deja de circular y el sistema deja de funcionar. Dentro de los componentes principales utilizados en este proyecto encontramos las resistencias, ya que las resistencias tienen como función principal limitar o controlar el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Esto es muy importante porque ayudan a proteger componentes eléctricos como los LED, evitando que reciban una corriente excesiva que pueda dañarlos. El comportamiento de las resistencias se puede analizar mediante la ley de Ohm, la cual relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Gracias a esta ley fue posible calcular la corriente presente en el circuito y posteriormente comparar los resultados entre los teóricos y los experimentales, obtenidos durante cada medición. Bueno, también abordamos los circuitos capacitivos. Este es más como tema conceptual, ya que no lo estamos metiendo en el circuito, no lo implementamos, pero sí lo hablamos. Entonces, bueno, estos circuitos utilizan capacitores, que son dispositivos capaces de almacenar energía eléctrica en forma de carga. Aunque el montaje práctico, como ya dije, del semáforo en el montaje no se utilizaron, este tema lo incluimos para comprender otros tipos de comportamiento presentes en los circuitos eléctricos. Además, se estudiaron circuitos mixtos, que son aquellos donde existen conexiones tanto en serie como en paralelo. Este tipo de configuraciones, la corriente y el voltaje puede comportarse de manera diferente dependiendo de la forma en la que estén conectados los componentes. Esto, un ejemplo muy claro, viene siendo la suma de las resistencias, ya que la suma de las resistencias se hace diferente si es en paralelo o si es en serie. Si es en paralelo, la suma se hace em, inversa. Entonces, esto significa que es uno sobre cada valor de la resistencia más uno sobre el valor de la resistencia, así sucesivamente hasta n resistencias. Bueno, continuando. Finalmente, todos estos conceptos teóricos fueron aplicados en la construcción del semáforo mediante el Arduino, utilizando LEDs, resistencias, protoboard y cables jumper. Esto permitió integrar la parte teórica con la práctica y comprender de una manera más clara el funcionamiento de los circuitos eléctricos básicos. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Mauricio Pizar Claros, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y en estos momentos les voy a hacer la grabación y les voy a hacer una demostración de cómo funciona el Arduino y todo referente a él. Iniciamos. Entonces, iniciamos principalmente con que tenemos un microcontrolador, un Arduino Uno R3, que es este azul que encontramos en esta parte. También tenemos una protoboard y tenemos tres LEDs, uno rojo, uno amarillo y uno verde, exactamente. Tenemos tres resistores, que son estos pequeños que podemos ver en estos puntos acá, y tenemos cuatro cables jumper. Estos cuatro cables van conectados directamente al Arduino y a la protoboard, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo van estas conexiones? Primordialmente agarramos el LED rojo y lo ponemos en el pin 10 y 9. Pero ¿de qué manera lo ponemos? En este caso, la pata larga la ponemos en el pin 10, que es el anodo positivo. Y la pata corta, que es el cátodo negativo, lo ponemos en el pin 9. ¿Sí? Igualmente, ahora con el amarillo, la pata larga se pone en el pin 20 y la pata corta en el 19. El verde en el pin 30 y 29 de la protoboard. Ahora bien, con los cables jumper que tenemos actualmente, en la misma fila, en la misma linecita de cada una de las patas largas de los LED, ponemos un cable jumper. Este cable jumper va también conectado directamente al Arduino de esta manera. En este caso los tenemos puestos para el LED verde, lo tenemos conectado al pin digital 2. El amarillo lo tenemos al pin digital 3 y el rojo al pin digital 4. Ahora bien, tenemos también conectados las resistencias. Las resistencias cambian de cierta manera, porque las resistencias van conectadas en la misma fila del cátodo negativo y van conectados en la línea azul, que se alcanza a percibir bien desde acá. Esto con el fin de que no se vaya a quemar el LED. Y cada uno de los LEDs tiene un resistor. En este caso se puede ver que tiene uno para el verde, uno para el amarillo y uno para el rojo. Finalmente tenemos un cable jumper adicional que también va conectada en esta misma línea, pero que en este caso va conectado a la GND, que la GND es la tierra en el Arduino. Siguiendo claramente con este procedimiento, también podemos ver que tenemos un cable azul. Este va directamente conectado al computador. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el cable le termine dando batería al Arduino y él mismo puede darle electricidad a la protoboard. Listo. Ahora bien, vamos a seguir con la pequeña explicación. En este caso vamos a pasar por el lado del software, en donde podemos ver todo el código, toda la configuración del Arduino. Hay que mencionar que en este caso el trabajo para el que estamos realizando es para un semáforo. Entonces, iniciamos principalmente seleccionando qué LED va conectado a qué punto. Entonces tenemos que en el LED rojo está conectado al pin 2, al pin 3 y al pin 4, que ya había mencionado anteriormente. Entonces, ahora bien, con la configuración que ponemos en el setup, configuramos los pines 2, 3 y 4 como salidas output. ¿Esto qué quiere decir? Que lo interesante ocurre en la estructura de control. Entonces, para este caso, hemos implementado un ciclo for que repetirá la secuencia exactamente 5 veces antes de detenerse. Esto nos permite un control total sobre el proceso. Y la lógica es secuencial. Encendemos el verde por 6 segundos usando el delay 6000 y pasado de esto lo hacemos con el amarillo por 2 segundos y finalmente con el rojo por 4 segundos. Al final los 5 ciclos, los LEDs se mantienen en estado low, es decir, que no se van a volver a encender y el programa entra en un bucle vacío. Bueno, aquí volvemos nuevamente a revisar cómo quedó totalmente configurado el Arduino y en este caso podemos ver que está totalmente apagado, es decir, que no está funcionando en estos momentos.
Vemos que tiene luz, es decir, que ya está conectado, que tiene energía y igualmente que la protoboard en estos momentos no está haciendo absolutamente nada. Principalmente vamos a subir el código con esto para poderles mostrar cómo queda. Entonces ahí subimos una parte y aquí ya debe comenzar a funcionar. Y listo. Ahí podemos ver cómo va a ser su ciclo normal. Bueno, buen día. Mi nombre es Jair Steven Olivera Vaquero y les vengo a hablar acá sobre nuestro documento sobre los resultados que obtuvimos. Vale, ¿listo? Entonces, aquí primero que tenemos es el código de colores de resistencia. Esto es un valor teórico que nosotros sacamos sobre la resistencia o los resistores, donde lo primero que tenemos que hacer era, cogemos cada resistor y cada resistor tiene cuatro colores. Cogemos qué colores tenían los resistores. Nosotros los tres resistores que tenemos para los tres LEDs eran iguales, tenían los mismos colores, por lo cual no se tuvo que hacer como tres cálculos, sino solo era un cálculo y pues el valor que nos diera era para los tres resistores en total. Entonces, nuestros colores de los resistores eran rojo, rojo, café y dorado. ¿Qué nos dice el código de colores? El código de colores nos dice que los dos primeros colores se van a unir esos dos valores. Entonces, el color rojo tiene un número, un valor de 2. Entonces, como teníamos los dos primeros colores eran rojo, entonces era 2 2 se unía y formaba un 22. El tercero que nosotros teníamos que era un café, el color café actúa como un multiplicador. El color café o marrón tenía el valor 10, entonces por lo cual nosotros cogimos 22 por 10, que eso nos da 220 ohms. Y el último color, el cuarto, que es el dorado, es el porcentaje de tolerancia. Entonces, el dorado tiene un valor de 5%, entonces significa que teníamos un 5% de tolerancia, se puede decir, abajo y arriba. O sea, el rango de tolerancia era 209 a 231. Si vamos bajando acá en la tabla uno, nosotros tenemos los tres valores de los resistores teóricos. Y pues como decía anteriormente, los tres resistores nuestros eran los mismos colores, entonces solo se tuvo que sacar uno que es 220 ohms y se puso en los demás resistores. Ya sacamos los valores experimentales de cada resistor, donde pues ya con un multímetro poníamos los dos cables del multímetro en cada extremo, en cada patica del resistor. Esto nos dio como resultado que en el primer resistor que sacamos la cuenta nos dio 219 ohms y en los otros dos nos dio 220. O sea, son valores iguales y muy cercanos a lo que nos dio teórico. Igualmente, para comprobarlos, se hace una fórmula de porcentaje de error de resistencias, que es el porcentaje de error para saber que si realmente el teórico es como igual o el margen de error es muy chiquito comparado con el experimental, que fue el que sacamos con el multímetro. Entonces, la fórmula o para hallar este porcentaje es, cogemos el teórico, le restamos el experimental y lo dividimos en el teórico y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, esto nos da que nosotros nos dio 220 en el teórico y en el primer experimental nos dio 219. Entonces, lo restamos y aquí en la fórmula podemos verlo. Lo dividimos en 220, que es el teórico, lo multiplicamos por 100 y eso nos dio 0,45%. O sea, es un margen o un porcentaje de error muy bajito, o sea, lo cual es un resultado positivo. Esto solo se hizo una vez, ¿por qué? Porque el primer registro nos dio 219, los otros dos nos dio 220, que es igual al teórico, pues digamos, hacemos la fórmula, nos daría 0% de error. Nosotros ya procedemos a hacer la medición de voltajes. Se midió la caída de voltaje en cada resistencia del circuito. Aquí, ¿qué teníamos que hacer? Cambiarle la configuración al multímetro para pasarlo ya a voltios. ¿Listo? Entonces, nos dio estos resultados. En el primer resistor el voltaje fue de 2,01,
el segundo resistor nos dio 2.09 y el tercero nos dio 1,97. Teniendo ya estos datos, pasábamos al cálculo de corriente, donde nosotros tenemos una fórmula de que corriente era igual al voltaje sobre la resistencia. Perdón. Entonces, nuestra corriente experimental nos dio 0, en el primer resistor nos dio 0,00917, el segundo nos dio 0,00950 y el tercero nos dio 0.00895. Esto es como es corriente, entonces nosotros lo sacamos con los amperios. ¿Listo? Igualmente, aquí nosotros tenemos la corriente teórica. Esta corriente teórica la sacamos con los datos que nos dio en resistencia teóricamente, que era donde hicimos el código de colores, que aquí nos dio, como pueden ver acá, 220 en los tres. Entonces, esto dividimos el voltaje en el teórico y también nos daba este resultado. Para sacar la potmétrica, nosotros lo que hicimos, bueno, adicional también aquí en la corriente experimental, lo que nosotros hacíamos era desconectábamos, se puede decir, una patica del resistor y a donde sacamos, o sea, en el mismo lugar donde sacamos la patica del resistor, poníamos un cable o un jumper y ya con el multímetro conectamos un cablecito al jumper y un cablecito a la patica de resistor que quedó conectada y así podíamos sacar la corriente experimental. Pasamos a la potencia eléctrica, que esta sí no se saca con el voltímetro o midiendo el proyecto o el artefacto, sino esto ya se saca con una fórmula, el cual nosotros utilizamos el voltaje por la corriente. Eso nos da como resultado la potencia eléctrica. Entonces aquí ustedes pueden ver la potencia eléctrica de cada resistor. Acá tenemos también el margen de error de la corriente experimental, o sea, el error de las corrientes donde utilizamos la corriente teórica y la corriente experimental, donde acá nos daba un porcentaje de error del 0,44%, dándonos también un resultado positivo en que no iba a haber un margen de error grande y que se estaba dando resultados. Los experimentales que estamos sacando en un resultado similar o casi igual a los valores teóricos que sacábamos desde fórmulas. Entonces, esto es lo que les quería explicar sobre los resultados obtenidos del proyecto. Gracias. Y bueno, para concluir, pues en este proyecto logramos implementar correctamente un sistema básico de un semáforo con el componente de Arduino y pues todo el tema de resistencias, luz de LEDs, batería. Entonces, el circuito funcionó de acuerdo con lo que se programó, ya que los LEDs pues encendían secuencialmente, respetando todos los tiempos establecidos pues que se colocaron en su momento en el código. Además, pues al comparar los resultados con los valores técnicos que se nos dio en el punto anterior, pues observamos que fueron bastante similares. Esto nos permitió comprobar pues conceptos importantes de la física eléctrica, como se nos vio la ley de Ohm y pues el comportamiento de las resistencias dentro del circuito. Pues se encontraron pequeñas diferencias entre los resultados teóricos y pues los márgenes de error fueron un poco bajos. Estas variaciones pueden deberse a factores como la tolerancia de las resistencias, pequeñas pérdidas en las conexiones o las variaciones que nos pasó pues al momento de hacer todas las fórmulas con el multímetro. Entonces, pues, para finalizar este proyecto, no solo pues, nos ayuda a entender mejor el tema de los circuitos eléctricos, sino también a relacionarnos un poco más con la programación y pues el control digital de todo esto. Podemos ver cómo funcionaba el Arduino, cómo nos facilitan la aplicación prácticas pues, para todo el tema de los sistemas y pues sobre todo el funcionamiento de un semáforo. Entonces, pues esto es todo. Espero que les haya gustado y gracias por su atención.